digamos, de los sonidos, gracias a seguramente mucho trabajo de la tecnología. Lo mismo nos está pasando en este momento, que queríamos ya contactar con el profesor y la tecnología nos estaba jugando una treta. Pero ahí está el profesor Ignacio Báez. ¿Cómo está mi hermano querido? Qué placer poder establecer este vínculo comunicacional con una persona tan querida, tan amplia en sus conocimientos y tan beneficiosa para los oyentes, que a partir de este momento tiene la posibilidad de escucharlo. Buenas noches, bienvenido, profesor. Muy buenas noches, mi querido Juan Ramón. Buenas noches a toda la audiencia y a todos los técnicos que posibilita esta conexión, salvando algunas dificultades, pero bueno, estamos en buena conexión. Juan Ramón, estoy escuchando la radio desde antes que empezara vos y estuve viendo demasiadas imágenes de los pájaros, de los paisajes, de los saltos, de los ríos, de todo. La verdad, una emoción fuerte y vale la pena porque así es la Tierra Colorada. Ese monumento a la belleza que se llama la selva paranaense, hábitat por excelencia de la cultura guaraní y más que todo, más que nadie, de guaraní. Pero si vamos a hablar de cultura, tenemos que hablar de la cultura continental americana. Hoy estuve escuchando a personalidades que hablaban desde el Caribe o Caraíbe, una señora cantante con una excelencia única, y estaba contando que ella cuando llega al Caribe siente un aire fresco, una conexión de amor tan impresionante que le inspira para escribir todas sus poesías y sus canciones. Y bueno, y yo acá estaba diciendo, bueno, en la espiritualidad del guaraní, tantos espíritus Caribe y de todas las parcialidades, de las 26 parcialidades que se conocen. Evidentemente tenemos una espiritualidad muy fuerte a nivel continental y nos llega hasta acá. Bueno, la parte más importante que estamos viendo es la provincia de Misiones, indudablemente. Es así. Pero bueno, es así, profesor. Bueno, quiero dejarle la tranquilidad que la comunicación, el volumen de voz y todo sale con absoluta nitidez. Nosotros nos estamos tomando el trabajo de grabar esta conversación para volver a subirlo después a www.guaranitabarandú.com.ar. De alguna manera lo vamos a editar con algunas fotos, con algunas imágenes, y para su tranquilidad estamos saliendo en perfectas condiciones. Yo le decía hoy, cuando establecimos este acuerdo para conversar, que en realidad tenemos que hacerlo más a menudo, si es posible una vez al mes al menos, o cada 2 meses, de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero hoy estaría bueno brevemente 2 minutitos acerca de esta fecha instalada desde el año 1958 por el doctor Ramón Artemio Bracho, que por ahí al traducirlo al guaraní es el Día de la Cruzada Internacional por la Paz y la Amistad, en castellano bien claro, ¿no? Pero muchas veces al traducirlo al guaraní tenemos por ahí algunas diferencias en la expresión tanto de la amistad como también de del Día Internacional, y bueno, y tenemos por ahí algunas, y de felicitar también, o de agradecer, tenemos por ahí algunas diferencias en cuanto a la forma de escribir e incluso la forma de pronunciar algunas palabras. Entonces, sería interesante dedicar un breve minuto acerca de esta fecha. Buenísimo, Juan Ramón. Evidentemente es muy importante, pero tenemos que entender nosotros que de la cultura guaraní que existe es una hermandad. La palabra amistad viene ya con la cultura occidental y no tiene tanta profundidad como la hermandad, pero si nosotros vamos a ir al espíritu que le imprimió el doctor Bracho, podríamos decir en guaraní Yahuatá, Piahuapí,
Jambora y Jupovipe. Caminamos o caminemos bajo la protección de ese amor infinito que tiene nuestra cultura, la cultura de la espiritualidad por excelencia. Y después sin lugar, sí, te escucho. Y de Puaguapú, que es esa sensación, bueno, esa experiencia de paz espiritual que nos permite fortalecer este lazo de amor infinito, como se expresaba usted. Yaguatau, Pizaramo, Aguapú, Jamboraiju. Sí, podemos decir cual Jujara Pipepe, en medio de los que nos amamos, nos profesamos una expresión de amor muy fuerte. Para que haya una amistad tiene que haber una afinidad espiritual. No se puede ser amigo con cualquiera. Exacto. Nosotros estamos observando en la sociedad que hay grupos de personas que desde el amanecer hasta el anochecer están escupiendo odios, calumnias e injurias. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el Aguapú, ni con el Tecoejú, ni con la amistad. Pero todo tiene explicación en la cultura guaraní. La amistad surge cuando hay afinidad espiritual. ¿Y qué es la afinidad espiritual? La evolución que ha alcanzado cada espíritu que está transitando por un cuerpo que viene de otros cuerpos y va transitando hacia la luz, va evolucionando. Y bueno, y en ese interín, en ese transcurso, vemos nosotros la diferencia de comportamientos de la persona. Y en realidad la amistad se da solamente entre los espíritus ya evolucionados, porque son los que no tienen la más mínima intención de difamar, malicia, de descalificar, de todo. La amistad es el fruto de la evolución espiritual, y cuando encontramos personas que tienen el mismo nivel evolutivo, ahí surge la amistad. Pero esas son relaciones incondicionales, Entonces, cuando uno mira, ¿qué está pasando? Bueno, Bracho fue un pionero para poder establecer este proyecto, y bueno, después surgieron otros y otros, pero bueno, hoy en día mucha gente dice Anguirú a la palabra amistad. Ahí está. Y ahí hay una diferencia fuerte. En realidad, Anguirú es el espíritu guía que tenemos todos, mal llamado ángel de la guarda o ángel guardián. Ese es el Anguirú. El amigo es Tecoa Jujara. Es aquel que ama nuestra forma de ser y tenemos afinidad con él. Entonces la expresión concreta es Tecoa Jujara. Shere Jujara es mi amigo. Exactamente. Bueno, entonces ahí estaba la diferencia que yo le marcaba con esta cuestión. Y que por ahí incluso se publican en las redes, que tiene tanta fuerza las redes, cartelitos con definiciones acerca de qué significa Anguirú, y por ahí hay un concepto erróneo llevando esto al castellano. Entonces, a la traducción del sentido, del significado, hay por ahí una tergiversación y hay por ahí un error conceptual acerca de lo que significa una palabra o un ente como es el Anguirú. Ahí hay dos palabras que van muy pegadas, conceptualmente muy importantes, la palabra Anguirú y la palabra Aguille. Aguille es cuando un espíritu transitó todas sus vidas y vuelve a la luz. Entonces, en el concepto del hispanismo, eso es estado de gracia. Y de ahí que algún compañero encontró eso y le puso como que Aguillé es dar gracia. No, Aguillé es estado de luz de un espíritu. Exacto. Dar gracia es Jairete.
AEBT. Y bueno, Ja es él es, B es más y T es superlativo, es demasiado importante. Y el saludo en la cultura guaraní es Aguyevete. Ese es el saludo. Aguyevete está deseándote que tengas un estado de paz, de armonía espiritual y que tu evolución llegue al grado superlativo. Es demasiado impresionante. Es demasiado, pero bueno, falta ordenar siempre los conceptos específicos de cada palabra para no equivocarnos, pero se generaliza lo primero que se dice. Exacto. A propósito de eso, hay muchas pérdidas que se van produciendo. Por ejemplo, en la conjugación, cuando nosotros decimos sé a qué, yo duermo. Y cuando digo tú duermes, digo de qué. Pero lamentablemente le están sacando la R y están diciendo de que la expresión es imperativo, es una orden, no es una explicación de lo que está sucediendo. Entonces, vemos, por ejemplo, ahora estamos con el año nuevo del hemisferio sur, y nosotros decimos Roipuajú. Vamos a descifrar la palabra Roi. Sí. R es pertenencia. Sí. O es desplazamiento. Y I es el que da origen a toda la vida. Entonces, al decir Roipuajú, estamos explicando que comienza un nuevo ciclo de vida en toda la naturaleza. Y lamentablemente alguna persona que desconoce estos conceptos han dicho Aripuajú, Ari, por favor, Ari es jugo de fruta. Jugo de fruta. Jugo de fruta es Ari, y no es de ninguna manera. Claro. Pero bueno, se habla del invierno cuando se dice Roí, pero eso es Araro. Estamos hablando del tiempo de frío. Que coincidentemente, profesor, el nuevo ciclo de vida se abre siempre en tiempo de frío, porque eso ocurre acá en este hemisferio y también ocurre con el año nuevo que festejamos habitualmente del calendario, que es el 1 de enero, que se da en el otro hemisferio, se da en tiempo de frío, o sea, tiene la misma característica, ¿no? El nacimiento del nuevo ciclo. Exactamente. Pero bueno, es un poco la problemática. Yo estoy encarando fuertemente todo en todas las escuelas, en los colegios donde trabajo, porque hay que descolonizar la mente, hermano. No podemos seguir comiendo chocolate el 1 de enero con el calor impresionante que hace acá. Sí. El chocolate tenemos que comer ahora porque tiene calorías. Este es el tiempo del chocolate. Exactamente. Y de los maní, de los turrones y todo. Bueno, nosotros estuvimos en una escuela primaria grande conmemorando el Año Nuevo del Hemisferio Sur. Que nosotros 21 de junio. Que nosotros publicamos en la página de Guaranita Barandú también. Perfecto. Bueno, yo tuve una sorpresa muy fuerte. Estuve explicando que para nosotros el sol es una energía masculina y que en el sol prácticamente está un espíritu de luz inmenso que ha puesto Dios ahí, se llama Ñamandú. Ñamandú es el que distribuye la luz del sol para que se produzca la fotosíntesis en toda la naturaleza. Y yo estuve explicando eso a los niños y en determinado momento
entre las fotografías que salieron apareció un rayo de luz que viene del sol, que era como que era como frente y mi boca. Atravesaba todo y como que hacía centro en tu rostro, en tu boca. Esa foto también está en Guaranita Barandú. Bueno, esto es maravilloso. O sea, hay por ahí cosas que es imposible de explicar con palabras, pero seguramente cuando estás explicando así, algunas personas que están atentas, siente precisamente la misma vibración que siento yo al escucharte, el relatar, describir ese momento que te tocó vivir y que está plasmado en el artículo periodístico que publicamos en nuestra página. Qué bueno, hermano. Bueno, yo tengo una inexplicable gratitud a Ñamandú, porque lo que yo estoy haciendo es aclarar con relación incluso a los otros pueblos, las otras culturas, que la cultura andina hablan del homenaje al Tata Inti, como que el sol es todo, y Pachamama la tierra, las dos cosas. O están olvidando que el espíritu que representa a Dios en la cultura andina se llama Huiracocha. Hoy Huiracocha está desaparecido del lenguaje cultural de los pueblos andinos. Bueno, yo estoy explicando toda esa diferencia y Ñamandú me regala ese rayo de luz, hermano, que a mí me sobrepasa. Claro que... Yo no me siento digno de recibir semejante regalo. Es impresionante. Entonces, de alguna manera eso está demostrando que cuando nosotros nos plantamos dentro de verdad y justicia y caminamos la cultura de la espiritualidad, que es la cultura guaraní, la naturaleza, más los espíritus de luz, nos hacen encontrar con cosas muy importantes y muy fuertes. ¿Cómo? El otro día yo estuve tratando de limpiar varias imágenes en mi celular y me encontré con la fotografía del papá de nuestro querido ministro de Cultura. A esa altura ya había fallecido. Y cuando lo miré dije yo, oye, vos no te voy a borrar, hermano. ¿Y qué pasó? Se me bajó encima una vibración espiritual tan intensa. La emoción, hermano, no te puedo describir. Pero bueno, son esas cosas que van pasando cuando uno tiene una entrega a la verdad y la justicia y trata de aclarar lo más que pueda. Porque esto nos compete a toda la humanidad, pero en la cultura guaraní, que es portador de la espiritualidad muy fuerte, y una conexión con la naturaleza, y una descriptividad de sus palabras y de sus conceptos, por favor, es una cosa impresionante. Cuando nosotros decimos solamente el idioma, Abak Ñe, es el fruto de la naturaleza. Y va es el que se muda. Y nosotros somos personas que nos movemos a diferencia de un árbol, de un vegetal que está en un lugar fijo. Y después hablamos de Ñe. Ñe es todo acto que uno ejerce con su cuerpo voluntariamente. Y es un sonido universal que producen todos los recién nacidos. Entonces, hermano, nos encontramos con una lengua tan profundamente científica, Y bueno, y esto quieren borrar para poder imponer el materialismo sin los conceptos espirituales. Es así. Pero todos, en el momento de abandonar nuestra materia como espíritu, empezamos a comprobar nuestros errores y nuestros aciertos del pasado. Claro. Pero como se dice que la muerte abre las puertas a los reconocimientos, pero cierra a su continuidad. Bueno, en la parte espiritual, cuando un espíritu pasa a la luz,
hasta llegar a la luz es evolución, desde su primera encarnación, segunda, tercera, cuarta, quinta, lo que sea, depende del comportamiento de cada uno. Cuando reingresa a la luz, porque su origen es la luz, entonces sí empieza una etapa de perfeccionamiento. Son dos escalas diferentes. Evolución, mientras va pasando de cuerpo en cuerpo hasta llegar a la luz. Cuando reingresa a la luz, empieza su perfeccionamiento. Y ahí le encontramos a los espíritus más importantes generando cosas. Y bueno, y principalmente se presenta como espíritu guía de las grandes cosas que se deban realizar. Claro. Y bueno, generalmente una persona va descubriendo con el paso del tiempo su rol, pero ya a partir de la verificación, la comprobación concreta de los hechos que van sucediendo. Pero al comienzo no sabemos, no recordamos el pasado. ¿Por qué? Porque con cada encarnación se borra la mente. Claro. Y solamente reinicia. Los contenidos quedan en el espíritu. Claro. Realmente todo esto, profesor, usted sabe que yo soy un apasionado y con cada encuentro, con cada charla, con cada comunicación, con cada intercambio de mensajes, con cada correcciones y devoluciones que me hace a mi trabajo y a los planteamientos, me favorece muchísimo, me enriquece el alma, me enriquece el espíritu y es realmente apasionante. La hora nos está comiendo y quisiera, hubiese querido también, aunque sea 3 minutos, si podemos hablar acerca de la caña con ruda, que por ahí escuché barbaridades, que incluso que es la religiosidad de los indígenas guaraní, algo realmente que me causó una especie de dolor en el alma, que es imposible de explicar, ¿no? Pero bueno, si se atreve y si no, lo hablamos en otro momento como quiera, profe, porque estamos ahí contra el reloj. Lo hacemos sintéticamente. Bueno. La religión ha tratado de usar el sincretismo para poder penetrar en los pueblos. Así, por ejemplo, la fiesta de San Juan juega con el fuego, porque es lo que se utiliza en la celebración del Año Nuevo del Hemisferio Sur. Y coincide con 21 hasta el 24. Bueno, con relación a esta cuestión de la ruda es una planta medicinal muy importante. Cuando uno llega a una comunidad, generalmente se encuentra con una planta de ruda con hojas grandes, la mal llamada ruda macho. Bueno, y eso corta las malas intenciones que se acerca a un lugar determinado. Pero bueno, los pueblos originarios conocíamos el uso de alcohol a partir de la chicha, o cahuí en guaraní. Con la venida de los del norte trajeron la intensidad alcohólica, y bueno, y también se utiliza mezclando con la ruda, es un antiparasitario muy importante, pero de ahí a que eso sea la religiosidad de la cultura guaraní, está totalmente equivocado, absolutamente. Por empezar, el guaraní no tiene religión, el guaraní tiene espiritualidad científica, por consiguiente no puede equivocarse. Los dogmas son de la cultura occidental, la cultura guaraní no tiene dogma, tiene certezas científicas en cada afirmación. Maravilloso. Profesor, vamos a establecer el contacto en privado después en el transcurso de la semana o de estos días, y vamos a organizar otra entrevista, otra conversación que enriquece realmente muchísimo, y más aún porque tenemos la oportunidad de replicar esto en nuestros canales de comunicación. Así que yo te abrazo a la distancia, abrazo fuerte de alma a alma, que nos permita fortalecernos mutuamente, y con este abrazo va también un cargamento enorme, gigantesco de gratitud. También de mi parte un abrazo muy grande a toda esa población enorme. Tengo tanta gente amiga en Posadas, en Misiones, en toda la provincia,
y está mi hermano Serafín por ahí, y muchos amigos muy directos. Bueno, vaya, un saludo muy grande y nos encontraremos próximamente. Sigo escuchando la radio.